Muy, pero muy buenas tardes, días, noches, como me gusta decir a mí. Bienvenidos a una nueva edición de Madrid Podcast. Mucho tiempo que no nos veíamos por acá, pero bueno, la ocasión lo amerita porque se acabó la jornada de Champions, se acabó la jornada de Liga y nos vamos a 2 semanas prácticamente de parón de selecciones, donde el Real Madrid, y la última vez que nos encontramos, era un Real Madrid en llamas, un Real Madrid que no se encontraba, un Arbeloa que era netamente un conocido, con esa famosa frase que lo catalogó Piqué, y que creo que con el tiempo Arbeloa ha logrado un poco revertir esa percepción. Obviamente que quizás los más puristas seguirán por ese camino, pero de que ha habido y de que el Madrid ha sufrido una metamorfosis ha sido más que clara. Hay una diferencia en el juego, con aciertos obviamente propios del entrenador, y para hacer un muy breve repaso, venció a equipos de entrenadores del calibre de Mourinho, Guardiola, y hoy le acaba recién de ganar el derbi a Simeone, y de muy buena manera. Hablaremos de lo que dejó el partido, de lo que viene siendo este Real Madrid, y también de un Barcelona que, a pesar de, me parece a mí, estar en más o menos un bache en cuanto al juego, donde hay momentos donde sufre más, sufre menos, que también está atravesando una crisis de lesiones importante, pierde además a sus dos laterales titulares, como lo son Koundé y como lo es Alejandro Balde, pero en Cancelo, en Eric García y en compañía también Flick ha tenido los recursos para sacar adelante el partido, en conjunto por supuesto con un Lamine Yamal y un Rafinha y Pedri, por supuesto, en condiciones siendo vital para las aspiraciones de títulos de Hans-Dieter Flick. Pero para hablar de todo esto y más, tengo aquí a mi amigo, a mi compañero Alfredo Bacaro. Alfred, venimos calientitos de recién de la transmisión del derbi, un Real Madrid que lo termina ganando quizás con zozobra por esa polémica expulsión, me voy a atrever a decir, de Valverde. Para este humilde servidor, lo dije, lo acabo de subir la reacción al Instagram de Madrid. Para mí no había roja, para mí la expulsión es errónea. Ya es historia, queda solamente hablar de ello, pero saber un poco o comenzar este episodio del podcast precisamente sabiendo tu opinión del clásico, cómo viste el Real Madrid y de cómo viene siendo además el proceso de Arbeloa. Mirá, la verdad es que a cómo empezó perdiendo contra el Albacete, a cómo sigue, evidentemente es un gran momento de forma el que atraviesa el Real Madrid, indudablemente. Además, un equipo que en el primer tiempo había comenzado con ciertas dudas, se fue al descanso perdiendo y ahora nos encontramos con que no solo que dio vuelta el partido, sino que hasta incluso lo terminó ganando con un hombre de menos, con la expulsión de ni más ni menos que quien hoy es para muchos el gran jugador que tiene este Real Madrid, que es Federico Valverde, con el regreso de Bellingham, con el regreso de Mbappé y también con el regreso de Carreras, ¿no? Para lo que será el esperado cruce contra el Bayern Múnich. Yo me animo a decir una final anticipada, indudablemente. Dos equipos que en la previa de lo que fue el inicio de esta temporada eran candidatos a llegar lejos en la Champions o a pelear en la final, y hoy se van a estar enfrentando, bueno, no hoy, pero se van a estar enfrentando dentro de algunos días en lo que refiere a los cuartos de final. Yo creo que sin dudas que será muy interesante. Además, recordemos, Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentaron en lo que fue el camino del merengue en la última consecución de la 15ª, así que desde ese lugar también es un partido interesante. De verdad, enfrente al Atlético le toca ni más ni menos contra el Barça, así que veremos cómo se da ese difícil partido que le va a tocar a ambos en la competencia internacional, pero lo que tiene que ver exclusivamente con el campeonato local y este derbi, este clásico que enfrentó al Real Madrid y al Atlético, nos damos cuenta de que la realidad del equipo de Arbeloa es bien distinta hoy a la que era cuando comenzó su ciclo como entrenador al frente del Real Madrid. Ahora las decisiones evidentemente empiezan a encontrar buen puerto, ya la llegada de Thiago Pitarch al once inicial ha dado buenos frutos, buenos dividendos. Un Thiago que hoy no tuvo un gran partido y se fue reemplazado, y también su cambio creo que fue positivo. Digo, el ingreso de Camavinga, creo que también desde el banquillo está logrando Arbeloa darle buenos dividendos al equipo, y creo que esa también es la función del entrenador, ¿no? Dar respuestas en la decisión del once inicial, y cuando el once inicial tal vez por algún motivo no está funcionando en cancha, dar una respuesta desde el banquillo en el momento justo y no hacer los cambios cuando ya el tiempo apremia, ¿no? Y creo que en ese sentido fueron tempranos los cambios en el segundo tiempo, y de hecho muy temprano, ya a los 10 minutos
minutos del segundo tiempo, el equipo de Arbeloa lo había dado vuelta. Creo que en ese sentido el Atlético de Madrid se vio sobrepasado por un Real Madrid que salió al segundo tiempo a darle vuelta el encuentro a su rival y rápidamente lo logró conseguir. Creo que en ese sentido últimamente viene consiguiendo muy buenos resultados el equipo de Arbeloa, no solamente por lo hecho en Champions, sino también por haber logrado en esta liga contra un equipo que venía de haberle ganado en el último partido 5-2 al propio Real Madrid en el último enfrentamiento, una muy buena victoria por 3-2 ante un Atlético de Madrid difícil y que además había empezado ganando, ¿no? Con lo difícil que es muchas veces remontar los partidos al conjunto del Atlético. Sí, y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Y uno en el interín de que empezábamos a grabar, por lo menos yo repasaba lo que eran las redes sociales, uno escuchaba a los colegas que tienen la transmisión y demás, y hablaban un poco de eso, ¿no? Más allá de la pregunta de si hay una mejora o si el Madrid juega mejor, que creo que es lógico, que si el Madrid juega mejor con Arbeloa que con Xabi Alonso, yo creo que hay un cambio en la mentalidad. Y hay un cambio, yo lo decía recién en la reacción para el Instagram de Bardrit, bar.drit en Instagram, por cierto, síganos ahí también. Hay un cambio en la mentalidad del jugador del Real Madrid. Yo creo que eso es notorio. Antes el Madrid este tipo de partidos lo comenzaba perdiendo y creo que se venía abajo, que era un poco lo que le pasaba al Barça antes de Flick, y el alemán logró cambiar ese chip. Yo creo que Arbeloa de cierta manera lo está logrando. No sé si desde el discurso, si desde el juego o todo el compilado de cosas, pero es un Madrid diferente. Se ve un Madrid metido, un Madrid concentrado, un Madrid intenso, un Madrid que traba, que lucha, que mete, que si bien, y lo decíamos en la transmisión, el Madrid estaba mejor, venía avisando, cae el gol. Sí es cierto que hay un momento como de que queda groggy, pero rápidamente recupera y se va envalentonado a querer buscar el empate y sale con la misma actitud en el segundo tiempo. Si bien el Atlético por momentos manejó un poco la pelota, sobre todo en esos primeros compases del segundo tiempo, pero después el Madrid como que enchufó, puso las pilas, puso la marcha y encontró el penal, que para mí fue penal. Y de ahí en más, bueno, el partido fue el golazo de Nahuel, el 2-2, es un golazo, probablemente el gol de la fecha, y competirá con el de Arda seguramente a ver cuál es el mejor gol de la temporada en la Liga Española. Pero ahora, más allá de preguntarte, ¿no? ¿Juega bien o no este Real Madrid ahora con Arbeloa? ¿Qué hizo? O desde tu óptica, por supuesto, ¿no? Que desde la última vez que nos vimos o desde el Albacetazo para acá, ¿cuál crees tú que ha sido el cambio de Arbeloa? ¿Qué le ha dado Arbeloa a este Real Madrid para cambiar una imagen de manera tan drástica? Es que no sé si hubo un cambio real del Albacete a esta parte. Creo que siempre fue lo mismo, con la excepción de que contra el Albacete el resultado tal vez no fue el deseado, pero el técnico, en vez de cambiar pensando que había hecho algo mal, siguió por la misma línea. No, evidentemente, creo que tal vez si tuviésemos que decir qué pasó el día del Albacetazo, evidentemente hubo un poco de subestimación al rival, no dejando o no permitiendo que viajaran o dándole descanso a Tchouaméni. En su momento tampoco había viajado Mbappé, porque había puesto un equipo alternativo y de hecho se había dejado también la posibilidad de tener algunos jugadores en el banco afuera, porque había jugadores, como mencioné recién, que podrían haber estado en aquel partido, por lo menos en el banco de suplentes, en caso de que las cosas se compliquen, y no habían estado. Entonces, creo que desde ese lugar sí aprendió el entrenador a no tomar tanto riesgo durante los 90 minutos, sino más bien en cada caso tomar un riesgo los primeros 45 y ya en el entretiempo hacer un cambio. No creo que eso es lo que vimos, por ejemplo, en el partido del día de hoy. No vamos a comparar un partido contra el Atlético con un partido contra Albacete. Evidentemente hay diferencias, pero no deja de ser cierto, amigos de la pantalla de YouTube de La Casaca, que creo que ahora las decisiones está claro que son otras, ¿no? Por parte del director técnico, que mantiene esto de darle lugar a muchos jugadores jóvenes, como hoy tiene lugar Thiago Pitars, como ha tenido lugar Manuel Ángel, como ha tenido lugar Cestero. Creo que eso es algo que no veíamos con Xabi Alonso y que empezamos a ver ahora, ¿no? Un técnico que no le suelta la mano a los jugadores de cantera y que también tiene muy contentos a los jugadores habitualmente titulares, porque se lo ve muy bien en un gran momento de forma Vinicius. Hoy volvió Bellingham, hoy volvió Carreras, hoy fue también un gran partido de Francisco García, que hace tiempo que no tenía un partido importante de titular y hoy creo que cumplió 90 minutos muy buenos. Creo que en ese sentido el Real Madrid empieza a encontrar buenos dividendos por la confianza que le brinda el entrenador a muchos de sus futbolistas y por las decisiones que toma también. En caso de que alguno tal vez no tenga un buen rendimiento, no hay ningún tipo de problema con que el técnico lo pueda reemplazar, ¿no? Ya no vemos esto de Vinicius saliendo molesto del campo, tampoco lo vemos a Vinicius saliendo muchas veces. Los elegidos por parte del técnico para reemplazar no son esos jugadores tan
tan perfil alto como puede ser Vinicius, como puede ser Mbappé. Sí, hoy lo vimos salir en un momento a Dani Carvajal, pero creo que tiene que ver también con una cuestión de darle descanso y darle la posibilidad de recuperarse de la mejor manera a un futbolista que hace un tiempo tuvo una lesión muy complicada y que viene encontrando de a poco su mejor nivel, y creo que ese es otro desafío que tiene el entrenador, ¿no? Recuperar el nivel de un Dani Carvajal que hoy fue titular y no lo hizo nada mal en los minutos que tuvo en cancha. Sí, coincido. No, coincido completamente. ¿Y cuáles son tus sensaciones del clásico, Alfred? ¿Cuál es tu opinión de las jugadas polémicas, ¿no? Ese penal que pedían de Marco Llorente sobre Carvajal, la roja de Valverde, por supuesto, el penal de Brahim, que obviamente con la dinámica de la transmisión no se da, pero ya que ahora estamos en un espacio quizás un poco más reflexivo, me gustaría saber tu opinión al respecto, por lo menos de las polémicas del derbi. A mí me llamó mucho la atención la expulsión. Creo que no fue buena la decisión del árbitro de expulsar a Valverde. A mí me da la impresión de que se precipitó en sacar esa tarjeta roja. Después me quedan mis dudas en una jugada en donde se pedía penal de Carvajal. No me termina de quedar claro que haya sido así. Pero bueno, creo que también habla bien del Real Madrid el hecho de que hoy en un arbitraje polémico, con algunas decisiones que para algunos fueron a favor y para otros en contra, haya podido también sacar el resultado y ganar, ¿no? Creo que en ese sentido, en 38 fechas, cualquier equipo tendrá polémicas y obviamente siempre decimos lo mismo, las situaciones polémicas que suceden en un partido del Real Madrid, del Barça o del Atlético, y sobre todo en uno del Real o en uno del Barça, siempre resuenan mucho más que las que puedan suceder en un partido tal vez entre dos equipos que no tienen tanta repercusión en la Liga de España, ¿no? Entre dos equipos que estén peleando entre el 10º y el 15º puesto. Quizás ahí se da una situación más polémica que la que se dio hoy en la expulsión de Valverde, pero al tratarse un equipo como Real Madrid, al tratarse un jugador de un perfil tan importante como Valverde, creo que coincido con ese gesto, Dani, todo se empieza a magnificar un poco. Después, ante la pregunta de si estuvo bien o mal expulsado, para mí fue precipitada la decisión del árbitro. Creo que con una tarjeta amarilla se solucionaba. Me parece que hay un error interpretativo. También es cierto que al ser una jugada de interpretación, creo que no se anima el VAR a intervenir, porque digo, si interpreta algo en la primera impresión, llamarlo a que revise, a ver si interpreta otra cosa viendo la reiteración, puede para algunos resultar tendencioso. Entonces creo que ahí siempre nos va a pasar lo mismo con el tema del VAR, ¿no? En qué momento debe actuar y en qué momento no debe actuar, y si es interpretativa, si debe interactuar o no. Bueno, creo que al fin de cuentas es una decisión que al Real Madrid le podría haber costado 3 puntos y hoy no le costó nada, más que la expulsión de uno de sus mejores jugadores. Veremos si lo padece o no de cara al próximo partido de Liga, pero creo que para el Madrid es un buen síntoma el hecho de haber ganado el partido, incluso hasta con la expulsión a cuestas de su futbolista más importante, o uno de los más importantes, como hoy es Valverde. Y además el Madrid ahora se va al parón con buenas sensaciones, creo que algo que no le pasaba al Madrid en mucho tiempo, a 4 puntos del Barça, y cuando regrese cae precisamente ese partido de Barça Atlético, de Real Atlético Madrid, perdón, sin Llorente, sin Johnny Cardoso para Simeone en ese partido. Y ya para ir cerrando un poquito el Madrid, Alfred, me gustaría más bien preguntarte, ahora vuelve Mbappé, vuelve Bellingham, veremos, se van también estos a selección, por cierto, y cómo queda, o cuál es tu percepción, ¿no? de cómo queda parado ahora el sistema del Madrid, porque con Brahim, con Pitarch y compañía había encontrado una estructura robusta, el famoso equilibrio de Ancelotti, me parece, Arbeloa. Ahora creo que Arbeloa viene siendo consecuente con las decisiones y con la meritocracia, porque hoy, por ejemplo, con Carreras recuperado, todos nos inclinábamos a pensar que a lo mejor Carreras iba a jugar de titular. Juega Fran García y creo que Fran García jugó un partidazo. Anuló por completo a un Juliano Simeone que estaba, cierto, también en mucha tarea defensiva, pero me parece que lo de Fran García fue impresionante por esa banda izquierda, salvo un resbalón aquí y allá, pero la pregunta va inclinada, ¿le va a temblar el pulso a Arbeloa o va a seguir con ese pulso fuerte y decir, mi apuesta es Thiago Pitarch, este mediocampo, pongo a Mbappé, pero Bellingham va a tener que empezarse un poco a ganarse el puesto desde abajo, así como Carreras? Bueno, yo tomo un poco lo que te venía contando, Dani. Creo que si no le tembló el pulso para mantener una línea cuando le toca quedar eliminado en su debut contra Albacete, ¿por qué le temblaría ahora? No creo que en ese sentido Arbeloa debiera seguir por esta línea que le viene dando resultados, ¿no? Después, evidentemente, sabemos que Bellingham es un jugador que es importante para cualquier equipo y más aún para Real Madrid, así que imagino que en
los planes del técnico está recuperar la mejor versión de Jude Bellingham. Para recuperar la mejor versión de Jude Bellingham creo que también hay que mostrarle que no es indispensable, que no es un jugador irreemplazable, como no hay ningún jugador irreemplazable en un equipo como Real Madrid. Hace poco le preguntaban a Arbeloa acerca de la oportunidad que le daba a algunos jugadores de cantera y él explicaba que para él cualquier jugador que tuviese la camiseta del Real Madrid puesta estaba a la altura y debía estar a la altura, y creo que eso habla un poco también de la exigencia que va a mantener el técnico para recuperar a algunos futbolistas. Ya no es una cuestión de si está Mbappé que vaya de titular y juegue los 90 minutos por más de que esté en una pierna, sino más bien darle lugar a otro y en tal caso que Mbappé sume desde el banco, y creo que eso también empieza a generar un buen clima dentro de la plantilla para que todos los jugadores que están lesionados puedan recuperarse de la mejor manera, ¿no? Hoy lo veíamos a Carreras que podría haber estado titular y como decías fue al banco, lo mismo para Bellingham al banco, ahora también con Mbappé que sumó algunos minutos. Veremos qué va a pasar en la ventana FIFA, que suele ser un momento muchas veces de tensión para equipos como Real Madrid, que tiene muchos convocados, porque ahí no se puede maniobrar tanto de cuántos minutos juega cada uno de los convocados. Sí, lógicamente que hay una comunicación entre el cuerpo técnico del Real Madrid y cada una de las selecciones que tienen jugadores del equipo merengue, pero no puede decidir Arbeloa cuántos minutos, o Pintus, cuántos minutos juega Mbappé en Francia, cuántos minutos juega Bellingham en Inglaterra, y así sucesivamente. Obviamente que siempre hay una sugerencia, una recomendación de parte del cuerpo técnico del club para con el cuerpo técnico del seleccionado, pero no es una decisión que pueda tomar, en este caso, el entrenador Álvaro Arbeloa. Yo creo que también el desafío para el cuerpo técnico será el regreso de la fecha FIFA, porque además un detalle que no es menor, que para Arbeloa será la primera ventana FIFA desde que es entrenador del Real Madrid, y ese es un punto en donde muchas veces algunos futbolistas vuelven o con molestias o con lesiones o con distintas situaciones que, si no son tratadas a tiempo o si no son bien tratadas, pueden llegar a generar un problema mayor. Correcto, sí. Y bueno, ya cerramos al Madrid, nos vamos entonces a la otra vereda, nos vamos al Barça, que ganó hoy temprano, que se mantiene puntero, que sufrió una turbulencia, pudiéramos decirlo así, en ese primer tiempo contra el Newcastle, pero que después de ahí supo, a punta de un gran funcionamiento, intensidad y la individualidad, por supuesto, de Rafinha y posteriormente de Lamine Yamal y de Lewandowski en ese partido de Champions, terminar de encarrilar una eliminatoria que fue mucho más difícil, Alfred, de lo que terminó resultando ese segundo tiempo en el Camp Nou, porque esos 90 minutos en St. James Park en Newcastle, el Barça termina empatando de milagro, porque básicamente no había cruzado ni la mitad de la cancha en todo el partido por la presión alta y la intensidad del Newcastle, y en el primer tiempo Newcastle le jugó de tú a tú, solo que al final la intensidad, el poder individual del Barça lo terminó sacando adelante. Pero, a ver, y es lo que siempre hablamos, y es quizás redundante, pero este Barça sigue siendo, Alfred, a pesar de todos los problemas, sigue teniendo esa resiliencia para salir de todos estos momentos complicados. Sí, lógicamente. Por eso te digo, creo que es un buen síntoma el hecho de haber ganado hoy sin haber necesitado que juegue Mbappé, Bellingham y Carreras de titular, pero que los tres hayan podido sumar minutos del banco. También hasta incluso puede ser positiva la expulsión de Valverde, ¿no? Entiendan al lugar a donde voy, ¿no? El de subir la dificultad, aumentarle el nivel de dificultad a este equipo del Real Madrid, que ahora parece que puede contra todo, ¿no? Contra las lesiones, contra los errores arbitrales, contra los rivales que se le ponen adelante, porque un día es el Manchester City, otro día es el Atlético. Veremos qué pasa cuando juegue contra el Barcelona, que será sin dudas uno de los exámenes más importantes para Álvaro Arbeloa, como también lo será el partido ante el Bayern Múnich ahora en algunos días por la instancia de cuarto de final de la Champions League. Creo que se vienen dos exámenes importantes para el Real Madrid. Viene bien por ahora aprobando los parciales. Cuando llegue el momento de rendir el final veremos si está preparado. Parece estarlo, veremos, porque los resultados sabemos que son los que mandan en un equipo como este. Sí, y bueno, y hablando ahora del Barça, porque quería te decía, ¿no? Un Barça que viene alternando momentos buenos con momentos malos, lo decía en la introducción. Era un Barça que si no tiene sus laterales titulares, Valdé y Koundé están lesionados, una defensa quizás maltrecha. Sabemos que viene siendo el talón de Aquiles de este Barça esta temporada, que el medio campo, sobre todo con Pedri, con Fermín, Lamine y compañía más arriba, terminan sacando adelante este Barça. Pero si hay algo que demuestra el Barça de Flick, es la resiliencia para saber salir de los momentos difíciles, porque tanto en Newcastle como en el primer tiempo en el Camp Nou
el Barça sufrió y mucho. Recordemos que ese empate entre semanas, hace 2 semanas atrás en St. James Park, se lo lleva prácticamente de milagro. Quizás una de las pocas oportunidades que el Barça logró pasar la mitad de la cancha con claridad. Entonces, este Barça, más allá de que sí, quizás desde el juego en algún momento no convence, sigue dando síntomas de que la mentalidad ganadora y el ojo del tigre no lo pierde, Alfred. No, evidentemente. A ver, creo que el hecho de que haya empatado en St. James Park es un buen síntoma también para Barcelona, porque sufrió y pudo haber perdido tranquilamente y termina empatando, ¿no? Cuando en otro contexto, en un partido de Champions, en una noche en Inglaterra, podría haberle tocado una derrota. Bueno, aquí encontrar el empate y luego después ganar por 7-2, creo que representa para este equipo de Barcelona la reubicación de un gran momento de forma, Sí. y también la confianza de que no solamente en la Liga, sino también en la Champions puede dar pelea hasta el final. Creo que ahí es en donde el FC Barcelona deberá abrazarse, más aún teniendo en cuenta que ni el Barça ni el Real Madrid tienen que jugar la final de la Copa del Rey, donde está supeditado el Atlético a jugarla en la Cartuja el 18 de abril frente a la Real Sociedad. Así que creo que va a ser un lindo final de Liga, porque los dos llegan peleando hasta lo último, incluso un Barcelona que también llega con algunas dudas, con un Lewandowski que no viene atravesando un gran momento de forma desde lo físico ni tampoco desde lo futbolístico, a pesar de haber convertido 2 goles el otro día contra Newcastle, con un Ferran Torres que viene con el arco también esquivo, con un Rashford que no suma los minutos que seguramente él quisiera sumar. Entonces a partir de ahí habrá que ver cómo se termina el año o mejor dicho la temporada para Real Madrid y para Barcelona, quién termina mejor. Lo cierto es que cuánto nos falta, todavía unos 2 meses para el cierre, y los dos siguen en carrera, tanto en la lucha por la Champions como también por la Liga, en donde claramente es un tú por tú. O Real Madrid o Barcelona seguramente será el campeón, más aún después de lo que fue esta derrota de Atlético de Madrid, que por si alguien todavía le tenía confianza o le tenía fe para pelear el campeonato, creo que hoy ya hasta el más optimista fanático del Atlético de Madrid debe empezar a asumir que el Atlético no va a pelear la Liga hasta el final contra el Barça y contra un Real Madrid que no pierde en pisada. Y te pregunto, ¿no? Porque precisamente el próximo partido del Barça, después del parón, que más allá de la apretada derrota, me atrevería a decir, apretada victoria, perdón, hoy contra el Rayo, porque en el minuto 85, si no estoy equivocado, el Rayo tiene una oportunidad de cara al arco de Joan García que se la termina errando de manera impresionante. Pero bueno, victoria al fin, ¿no? Como bien dices tú. ¿Cómo ves al Atlético para ese partido precisamente o cómo ves tú ese partido del Barça Atlético después del parón de selecciones? ¿Crees que el Atlético va a llegar pensando más en ese partido de la semana siguiente de Champions o va a ir al tú por tú contra el Barça y ver si le hace un favor al vecino de Capital? Creo que hoy por hoy el Atlético está bastante claro de cuáles son sus objetivos, ¿no? Indudablemente, Sí. después de haber perdido este último compromiso ante el Real Madrid, el objetivo del Atlético pasa a ser la Champions y la Copa, como así también para el Barça será la Champions y la Liga, o para el Real Madrid también la Champions y la Liga, ¿no? Indudablemente. Después, entregar un partido contra el Barça es algo que sabemos que el Atlético de Madrid no va a hacer nunca, jamás. Hay mucha rivalidad entre los dos equipos y el Atlético llega en un gran momento, hizo un buen partido contra el Real Madrid y seguramente querrá reivindicarse para poder ganar, más aún teniendo en cuenta que en ese partido juega como local ante su gente. Entonces creo que hay cierta necesidad de parte del Real Madrid de poder conseguir, o mejor dicho, en este caso del Atlético de Madrid, de poder conseguir una victoria ante el Barça, pero bueno, me parece que el principal objetivo pasa por otro lado. Sí, y a ver, este Barça, y lo hablábamos recién, ¿no? Un Barça que da sensaciones ambiguas y entró creo que un poquito en esa racha del Barça de Flick, donde quizás el punto álgido de demostrar, Alfred, esa inconsistencia es cómo en el Metropolitano, en la ida de semifinales, va y pierde 4-0 de manera estrepitosa, la verdad, dejando mucho que desear, me atrevería a decir yo, desde el juego, desde la intensidad, desde la actitud inclusive. Pero después viene al Camp Nou, donde hicimos juntos el partido junto a Dani Rivero, y después viene el Barça y juega y prácticamente casi remonta. Si no es por Muso y por la divina fortuna, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, demuestra que hay momentos de desconexión en este Barça que quizás en la temporada pasada no veíamos. Veíamos un Barça mucho más metido, mucho más compenetrado, también mucho más sólido defensivamente. Y ahora vemos un Barça quizás más humano o más fácil de hacerle daño. Pero quisiera saber tu opinión, antes de ya ir cerrando también,
tu opinión al respecto de lo que va de temporada de este Barça y cómo cierra, o las sensaciones que te deja este Barça de cara a este cierre momentáneo de competiciones de clubes, porque, bueno, todos se van a las elecciones también. Sí, es cierto, estamos empezando a ver un Barça que tal vez le cuesta todo un poco más, pero cuando se suelta aparecen los goles, ¿no? Fíjate que el otro día le mete 7 al Newcastle después de un partido difícil en St. James Park, entonces creo que también habría que ver cuál es la verdadera cara de este Fútbol Club Barcelona, si el que apenas puede celebrar un empate en Inglaterra o el que le mete 7 en el Camp Nou al Newcastle, ¿no? Entonces creo que tal vez Barcelona, sabemos que cuando se suelte y encuentra espacios puede ser un equipo realmente importante. No deja de ser cierto que tal vez más de uno ya le ha tomado un poco la medida o el pulso a esta forma de jugar que tiene Barcelona con la línea defensiva tan adelantada, y también una línea defensiva que le costó mucho repetir al Barça, porque perdió a Íñigo Martínez ya hace bastantes meses atrás, en lo que fue el inicio de la temporada, una pérdida sensible para la última línea, porque en el lateral izquierdo hace bastante o hace algunas semanas que no puede contar con Balde, ahora también la molestia del otro día que lo dejó fuera del partido frente a Newcastle a Eric García, hoy improvisando también con Cancelo por momentos en el lateral derecho, por otros momentos en el lateral izquierdo, hoy también con la titularidad de Ronald Araujo, y así todo, Barcelona sigue consiguiendo buenos resultados y sigue siendo hoy por hoy uno de los mejores equipos del mundo, no solamente de España, ¿no? Activo en la Champions, estuvo muy cerca, de hecho, de arrebatarle esa clasificación a Atlético de Madrid en la Copa del Rey, y a paso firme en lo que refiere a esta Liga de España. Entonces, creo que sí coincido un poco con este concepto de que puede ser un equipo más humano, que encuentra unos errores, que ya en algunos partidos tropieza, pero es verdad también que son más las buenas que las malas noticias para los hinchas del Barça en este último tiempo, para el conjunto blaugrana, y que evidentemente se ha dejado la vara alta en otras temporadas y en otras ediciones. Ya no es evidentemente fácil ganar un sextete, por algo solamente un Barça en la historia lo ha conseguido. De hecho, muchos se lamentaban cuando el Barça terminó quedando eliminado de la Copa del Rey, el hecho de no poder ganar el triplete, pero creo que Barça debe también serenarse y entender que lo obtenido en otro tiempo no debe influir en lo que se pueda obtener ahora, ¿no? Entonces creo que Barcelona no tiene que permitir que los fantasmas de otros años se interpongan en el objetivo que tiene hoy el equipo de Flick, que hace poquito declaró que iba a terminar su carrera como director técnico en el Barça, algo que me parece interesante también, un Hansi Flick muy alineado con este Fútbol Club Barcelona, que además encuentra buenos dividendos individuales, no solamente en lo grupal, no solamente en lo colectivo, sino también desde algunos jugadores puntuales que vienen atravesando un grandísimo momento de forma, como puede ser Rafinha, como puede ser Lamine Yamal, como puede ser Pedri. Marc Bernal. Marc Bernal creo que es un acierto total. Entonces, a partir de ahí, evidentemente que tanto Barcelona como Real Madrid tienen buenos argumentos y buenas razones como para llegar lejos en esta temporada. Y con esto, pero sí prometo que cerramos, porque llegamos a este punto de la temporada donde hay una coincidencia entre ambos, y no es que son rivales ni nada por el estilo. La coincidencia es que ambos se están amparando muchísimo en lo que es la cantera. Sabemos que el Barça siempre ha confiado más en la cantera que el Real Madrid, en este caso la fábrica por el lado de Madrid, la Masía en el lado del Barça, pero Arbeloa, que viene surgido además de la fábrica como entrenador, por supuesto, y como jugador también, sube y empieza a darle en el Albacetazo, por ejemplo, jugó Cestero, jugó David Jiménez, que ya había debutado con Xabi Alonso además, pero al punto al que voy es, ahora vemos a un Madrid también que en un Thiago Pitarch, y lo decíamos en la transmisión, no es que Thiago Pitarch sea la revolución del fútbol, sino que le da al Madrid algo que no conseguía con otros, que es un juego simple, es cuando se apoya siempre se muestra como apoyo, para salir siempre está Pitarch, siempre se muestra como opción de pase y juega simple. Tengo que ir para adelante, voy para adelante, si tengo que ir para atrás, voy para atrás, si tengo que cambiar de lado, cambio de lado, y así sucesivamente. Eso es, creo yo, la razón por la que al final Pitarch se termina metiendo en el 11. También están, obviamente, las grandes actuaciones de Manuel Ángel, de Yáñez y de David Jiménez en Mestalla, que jugó muy bien. Es decir, hay un conjunto de jugadores en la fábrica, que están demostrando cosas importantes. Y lo propio también en el Barça, como decíamos, el caso de Marc Bernal, que creo que si Casado comenzó con la temporada con todos los enteros, creo que los perdió ante un Marc Bernal que de verdad ha sido clave en la mitad de la cancha, sobre todo tras la baja de Jong. Un Xavi Espart, por ejemplo, que ha venido ganando minutos consecutivamente en ese lateral derecho, y la verdad que cada vez que entra
a mí particularmente me deja muy buenas sensaciones en ataque, en defensa. Es decir, empiezan los entrenadores a darse cuenta, y yo creo que si Arbeloa al final se termina quedando, va a ser un punto positivo para la fábrica en este caso, Sí. de seguir en ese rodaje, que yo, para mí, más allá de todo lo que pudo haber ordenado Arbeloa, me parece que es uno de sus puntos más clave y es una de sus grandes victorias, que sus niños, como él los caracteriza, le han rendido cuando los pone en la cancha, porque Yáñez entra el otro día y le pone una asistencia preciosa a Huijsen, porque Manuel Ángel entra en la mitad de la cancha y ordena y se le nota diferente. Pitar ni se diga, Jiménez cuando jugó en su momento. Es decir, llegamos a este punto de la temporada y tanto Real Madrid como Barcelona confían en sus canteras. La sorpresa obviamente más del lado del Madrid por razones históricas, pero creo que eso también le ha dado también le ha cambiado mucho la cara a este Real Madrid. Y creo que los chicos, más allá del juego o de lo propio que le puedan aportar al equipo por pagar la redundancia por el juego, desde el carácter y la actitud le aportan muchísimo, sobre todo en el Madrid, me atrevería a decir. Así que, la verdad que, ¿alguna opinión en la cantera? ¿Sobre las canteras? Me parece que por primera vez en mucho tiempo se han alineado en esto tanto Barça y Real Madrid, y de los dos lados se están empezando a apostar mucho por los jugadores jóvenes, y creo que también es lógico, ¿no? Año mundialista, cada vez son más partidos los que se juegan, ya es el segundo año con este formato de la Champions con más partidos todavía que el año pasado, o en realidad más partidos que hace 2 años atrás, para decirlo con propiedad. También recordemos que esta Copa del Mundo tendremos más partidos, por lo tanto el calendario se ha apretado aún más, y creo que eso hacía imperiosa ya la necesidad de que se utilice a los jugadores más jóvenes de este equipo de Real Madrid y también de Barcelona, para que no sean siempre los mismos 10, 15 jugadores. Ya creo que de a poquito va quedando atrás esto de los planteles cortos que en su momento con Ancelotti tanto veíamos en el Real Madrid en su tiempo. Bueno, sí. Hoy creo que más en un año de Copa del Mundo es importante tener un plantel amplio, un plantel largo, y sobre todo tener varios jugadores de cantera que pueda saber que están a disposición del equipo en cualquier momento. Sí, bueno, Alfred, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, la rompimos toda. El capítulo queda acá en YouTube, en el canal de Bardrit, así que nada, suscríbanse, dejen su like, comenten, activen la campanita, como dice mi amigo Alfredo Bacaro. Ahí está, activen la campanita.